Bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Bueno, hoy estaremos tocando a otro pensador, Immanuel Kant. Vamos con unas imágenes, por favor. Bienvenidos al programa Fuego de Zeus. Hoy hablamos de Immanuel Kant. Nace el 22 de abril de 1724 en Prusia y muere el 12 de febrero de 1804. Kant argumentaba que la experiencia, los valores y el significado mismo de la vida serían completamente subjetivos si no hubiesen sido subsumidos por la razón sin aplicarla a la experiencia. Nos llevaría inevitablemente a ilusiones teóricas. El pensamiento kantiano fue muy influyente en la Alemania de su tiempo, puesto que proyectó la filosofía más allá del debate entre el empirismo y el racionalismo. Sus obras más influyentes fueron Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio, Metafísica de las costumbres. Hoy tenemos un invitado especial para que hablemos de este filósofo. Bienvenidos. Bien, ahí teníamos algunas imágenes de nuestro autor, nuestro pensador del día de hoy. Y como en cada programa traemos a un pensador nuestro, boliviano, hoy es el turno de Raúl Prada. ¿Sí? Él nos estará decodificando a Kant. Así que bienvenido, Raúl. Muchas gracias. Creo que es la tercera vez que ya vengo. Bueno, y agradeciendo al canal, a Vía Yala, por esa oportunidad de ir exponiendo filósofos importantes que han sido referentes de la filosofía de la modernidad. Ahora nos toca Immanuel Kant. Bueno, Immanuel Kant tiene tres críticas conocidas: la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio, que en realidad trata del juicio vinculado a la estética. Desde mi punto de vista es el más importante, el más desarrollado, el más maduro y el que tiene más consecuencias, inclusive prácticas, porque tiene que ver con el gusto, el arte, la estética y, digamos, consideraciones que vuelven a lo que llamamos la intuición sensible, que es la intuición estética, porque la estética tiene que ver con el cuerpo y la sensibilidad. Entonces, como que de alguna manera se cierra el círculo en relación a la crítica de la razón pura. Ahora, antes de hablar de las tres críticas y de las tres preguntas importantes que se hace Kant, una es: ¿qué puedo conocer? ¿O cuáles son los límites del conocimiento? ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿Cuáles son los límites de la práctica? ¿Y qué puedo esperar? Antes de, digamos, de ir tocando estos temas, me gustaría establecer por qué es importante la crítica. ¿Por qué es importante Kant en la modernidad? No nos olvidemos que la crítica se ha venido repitiendo a lo largo del pensamiento de la modernidad. Se ha venido repitiendo, digamos, en hitos importantes, en la crisis de la modernidad, en la crisis del pensamiento de la modernidad, de la filosofía, de las ciencias. Siempre se ha hablado de crítica. Por ejemplo, la crítica más conocida en términos no solamente de pensamiento, de teoría, sino también en términos de ideología o de crítica de la ideología, y que ha terminado, digamos, teniendo impacto social, impacto político y impacto estatal, como el marxismo, se llama crítica de la economía política. Entonces, las críticas, digamos, tienen mucho que ver con Kant. Yo diría que la crítica, el arquetipo de la crítica la establece Kant, el cimiento de la crítica la establece Kant. ¿Qué es la crítica? Eso es muy importante. La crítica, digamos, no es criticar, no es el acto de criticar, no es que te pones del otro lado y haces como antagonismo, oposición, y mucho menos la crítica tiene que ver con lo criticón, ¿no? La crítica por, digamos, denostar, y muchísimo menos con la diatriba.
no es solamente debate, la crítica es algo fuerte. La crítica para Kant es colocar al pensamiento en las condiciones de posibilidad. Ese es el tema. Las condiciones de posibilidad del pensamiento mismo, las condiciones de posibilidad del conocimiento, las condiciones de posibilidad de la experiencia. Ahí está el tema. Es decir, eso es lo interesante de Kant. Es decir, nos lleva a los a priori, a las condiciones de posibilidad. La categoría a priori es importantísima en Kant porque nos está llevando a las condiciones, a las predisposiciones. Yo diría ahora corporales, pero ahora la llama predisposiciones subjetivas. Y estas predisposiciones subjetivas, por lo menos en la crítica de la razón pura, son tres. Las formas de presentación, no de representación, sino de presentación, que son el espacio y el tiempo, y las categorías. Las categorías. Ahora, ¿a qué se refiere con categorías Kant? No es un término general que se usaba antes, ¿no? Kant establece un nuevo criterio de lo que son las categorías. Las categorías son los juicios sintéticos a priori. Esas son las categorías. ¿Qué quiere decir esto? Que se diferencian de los juicios analíticos a posteriori. Antes se hablaba de juicios analíticos a priori, pero aquí estamos hablando de juicios sintéticos a priori. Es decir, a posteriori y a priori es muy importante, quiere decir una cosa muy simple, quiere decir antes de la experiencia y después de la experiencia, eso es lo que quiere decir. Entonces, Kant lo que establece como, digamos, nueva nación de la filosofía y del pensamiento y del debate filosófico sobre el pensamiento es los juicios sintéticos a priori. Es decir, que hay una predisposición a priori antes de la experiencia, pero son juicios, hay una predisposición del juicio, tiene que ver con la presentación del espacio y el tiempo y también tienen que ver con los juicios sintéticos a priori. Entonces, ¿pero qué significa esto? Esto significa que son las condiciones de posibilidad de la experiencia misma. Tú no puedes, digamos, hablar de experiencia, experimentar la experiencia, sufrir la experiencia, padecer la experiencia y tener placer de la experiencia sin estos juicios sintéticos a priori que tienen mucho que ver con la razón y tampoco con, y también más bien diría, con las presentaciones, las formas de presentación del espacio y tiempo. Entonces, fíjate, digamos, lo que está haciendo Kant. Es decir, lo comparan a Kant con una especie de revolución copernicana en filosofía. Es decir, está removiendo la filosofía y está estableciendo, digamos, un criterio desde el punto de vista de la crítica. Ya no se trata de exponer, ya no se trata de tener solamente una posición filosófica o una nueva corriente filosófica o empezar a reentablar otra vez el debate sobre las problemáticas fundamentales que toca la filosofía. No, se trata de tener una crítica, colocarse en el lugar de la crítica del pensamiento. Está yendo a un lugar muy distinto a Descartes, que se coloca en el lugar de la duda para precisamente decir dónde puedo tener certeza, en las sensaciones o en la razón. Entonces sabemos que Descartes es racionalista, en Kant no. Kant dice hay que colocarse en el lugar de la crítica para encontrar las condiciones de posibilidad. Entonces hay una diferencia muy grande con la filosofía anterior, porque la filosofía anterior lo que está estableciendo es la diferencia entre apariencia y esencia. Aquí no hay esa diferencia, no hay una dualidad. Kant de alguna manera se coloca frente a esa dualidad, frente a una especie de dialéctica del pensamiento, de una dualidad del pensamiento. Kant lo que está diciendo es de que no hay esa dualidad, sino hay el fenómeno. El fenómeno, ¿qué es lo que aparece? Es el aparecer, el acontecimiento del aparecer. Y frente al acontecimiento del aparecer, lo que tenemos nosotros es precisamente que se llama el noumeno. Es decir, el noumeno. Fenómeno y noumeno es una dualidad distinta, apariencia y esencia. El noumeno es lo que es la cosa en sí, pero es la cosa en sí pensada.
Y Kant lo que dice es un asunto de la razón, pero no es un asunto de la experiencia. La razón pone eso que llamamos noumeno, la cosa en sí. No, pero no es, la cosa en sí no es algo que es en sí misma, independientemente del sujeto, del pensamiento y de la razón, no es independiente. Es decir, ¿por qué? Porque la cosa en sí la pone la razón, es un a priori. Y por lo tanto, de alguna manera, por ese camino vamos a llegar a las ideas. Es decir, las ideas son constructos de la razón. Ahora, los a priori, los juicios sintéticos a priori tienen que ver con estas predisposiciones, estas condiciones de posibilidad. Pero cuando hay experiencia, ¿qué pasa cuando hay experiencia? ¿Qué pasa no solamente con los juicios analíticos a posteriori, que es lo que conocemos, tanto en la filosofía como en la ciencia, sino qué pasa cuando aparecen los juicios sintéticos a posteriori? Hay juicios sintéticos a posteriori que van más allá de lo que contiene el concepto, los conceptos que están en juego. Un concepto no contiene en un juicio, digamos, a otro concepto, sino que hay nuevos conceptos, entonces te amplías. Y por lo tanto los juicios sintéticos a posteriori pueden, digamos, llevarnos a la generalización. Entonces, ¿qué pasa con eso? En la medida que volvemos a escaparnos de la experiencia, la razón es capaz de construir ideas. Y por lo tanto ahí entramos a las antinomías del pensamiento y de la razón. Porque las ideas que se formulan no son demostrables, no tienen que ver con la experiencia. Y por lo tanto, en un momento determinado, esa razón va a pretender la verdad, pero sin la experiencia, o sea, ya sobrellevando la propia experiencia. Eso tiene que ver con los universales, las pretensiones de los universales. Los universales sí ya están en las categorías, son las categorías, son los juicios sintéticos a priori, esos son los universales. Y los universales tienen que ver precisamente con esas condiciones, como unidad, pluralidad, ¿no ves? Como necesidad. Es decir, esas categorías son universales, pero son universales porque son de la razón. La experiencia no tiene universales. La experiencia es contingente, puede generalizar, pero no puede, digamos, universalizar. Pero la razón puede universalizar. Y puede universalizar en dos momentos. Antes, como predisposición, y después, cuando construye ideales. Es decir, los ideales de la razón nos llevan precisamente a las antinomías de la razón. Y podemos decir, y eso es lo que yo quería llegar, a la ideología. Es decir, yo creo que Kant de alguna manera se anticipa a Marx en la crítica de la ideología, porque lo que está mostrándonos es de que construimos ideas, y por ese camino, digamos, que se escapa de la experiencia, podemos llegar a las antinomías de la razón, y por lo tanto a pretensiones de la razón, a la pretensión de la razón en el sentido absoluto, digamos, un hijo de las antinomías, una encarnación de las antinomías es Hegel, porque él va a pretender que hay un saber absoluto. Pero eso es una construcción racional. No tiene que ver con el conjunto integrado de razón y experiencia. Pero no solamente de razón y experiencia, sino lo que establece la crítica de la razón pura. La crítica de la razón pura lo que va a establecer es de que la razón es una de las facultades. Hay otras. La facultad de la imaginación, ¿no? La facultad del sensible, que tiene que ver con la intuición sensible. Es decir, hay otras facultades que intervienen, es decir, que se articulan. Hay la concurrencia de las facultades. Ninguna construcción conceptual es solamente racional. Tiene que ver con el cuerpo, con las sensaciones. Es una conjunción, es una composición compleja. Ya en Kant vemos, digamos, esta forma, cómo se aborda el problema del pensamiento, pero desde una perspectiva de la complejidad, porque aquí tenemos una complejidad. Son distintas facultades que dan lugar al conocimiento, y el conocimiento se da en ese juego entre imaginación, razón y experiencia. Y si nos movemos, por ejemplo, a la razón práctica, vamos a tener un juego entre la razón fundamentalmente, y la voluntad, que va a construir, le va a dar lugar más independencia a la razón, porque la razón se va a inventar ciertas finalidades que tienen que ver con la moral. En cambio, en el conocimiento no. En el conocimiento la que legisla no es la razón, es la facultad del entendimiento. La facultad del entendimiento no es la razón.
La facultad del entendimiento es este juego con las categorías y la experiencia. Entonces, cuando ocurre eso, lo que nos está mostrando es de que la que legisla es el entendimiento en el conocimiento y se subordina a la razón y la imaginación y la sensibilidad en el acto del conocimiento. En cambio, en la moral, la razón va a cobrar independencia respecto a las demás facultades. Va de alguna manera a legislar, se va a inventar una finalidad y esa finalidad es la moral. Y esa moral, el bien, ¿no? El deber ser, es un noumeno. Se llega a, no en la razón pura, sino en la crítica de la razón pura, sino se llega al noumeno en la crítica de la razón práctica, en la moral. Se llega al noumeno, se puede, pero ese es un invento de la razón. No es que hay en la experiencia, no es que es así. Pero ¿por qué estamos hablando de estas cosas? Porque entonces, ¿cuál es la relación de Kant entre racionalismo y empirismo? Ese es el debate que asume Kant. Es el debate entre Hume y, digamos, la escuela que viene desde Descartes, ¿no ve? Es decir, ¿cuál es el debate? ¿Qué hay? Para decirlo en términos simples, hay una razón que es la que va a explicarnos, por ejemplo, desde las ideas de Platón, todo lo que ocurre, o lo que hay es una materia. Digamos, la vieja dicotomía vulgarizada por el marxismo vulgar, en este caso el marxismo vulgar, entre los idealistas y los materialistas, ¿no? Entonces, hay una materia, independientemente de, ¿no ve? Kant dice no, porque de lo único que podemos dar certeza es del fenómeno, de lo que aparece, y a través del fenómeno, es decir, conocer el fenómeno, y conocer el fenómeno en su relatividad, es decir, no como conocimiento absoluto, sino como conocimiento de lo que puede alcanzar la experiencia y la razón. Entonces, lo que podemos hacer es básicamente el establecer una relación con la experiencia, el conocimiento y en este caso decir muy bien, lo que puedo conocer es el fenómeno, pero no la cosa en sí. La cosa en sí es un producto de la razón. Ahora, ¿qué es lo que produce ese fenómeno? Lo que produce ese fenómeno, no sabemos lo que produce ese fenómeno, pero sí lo que produce ese fenómeno es la relación que tengo con el espacio, con el que tengo como experiencia con la exterioridad, pero también como experiencia de la interioridad. Es decir, puedo dar cuenta del tiempo, la experiencia de la interioridad es el tiempo, la experiencia de la interioridad es el espacio, pero puedo dar cuenta de lo que acontece, digamos, a partir de la percepción, pero también puedo dar lo que acontece en mí mismo, dentro de mí mismo, como interioridad. Entonces, el sujeto se colocó, la subjetividad o la constitución de la subjetividad, pero también su diseminación se coloca en un puente. Pero nadie puede decir lo que hay allá, ¿no? Como los materialistas vulgares, o lo que hay allá, digamos, o los racionalistas también vulgares. Es decir, no se puede resolver. Entonces, si tú quieres, para terminar, Kant resolvería en esta dialéctica mucho más amplia, mucho más compleja, que la propia dialéctica de Hegel, porque la dialéctica de Hegel es un invento de la razón de Hegel. Bueno, vamos a un corte y en un par de minutos volvemos con Raúl. Bien, estamos de vuelta y seguimos con Raúl, por favor. Ya, en esta parte valdría la pena, digamos, no solamente exponer la crítica a la razón pura, que es la que es son los dos tomos más consistentes, ¿no? En términos de trabajo, de elaboración, de exposición filosófica, tanto analítica como sintética, tanto como, digamos, comprensión y entendimiento y trabajo en el detalle mismo de la construcción de los conceptos, para usar un término de Deleuze,
que entiende la filosofía como construcción de los conceptos. Valdría la pena también tocar un texto que no es conocido, que es la crítica del juicio, que es la crítica estética, ¿no? Porque es la que tiene más connotaciones. No me voy a situar, como te había dicho, tanto en la crítica de la razón práctica, que tiene que ver con la moral, que más o menos se mueve entre un campo antropológico y un campo moral, ¿no? Yo lo considero un texto más conservador. La crítica de la razón pura va a ser sometido a una especie de espasmo por parte de la institucionalidad, pero también una institucionalidad religiosa, ¿no? Porque en realidad lo que llega a decir en la crítica de la razón pura es que Dios es un constructo de la razón, es una idea. Y la razón es capaz de construir sus constructos universales precisamente porque se libera, se independiza de la experiencia y trata de dar consecuencias a esta inclinación por la universalidad y por lo absoluto. Entonces, en la crítica de la razón práctica un poco como que retrocede, ¿no? Un poco concede a los prejuicios, al conservadurismo de su tiempo, ¿no? Y obviamente es un texto que no deja de ser interesante, sobre todo por el carácter antropológico, filosófico antropológico, con lo que es asumido esto de la razón práctica y la crítica de la razón práctica, y el buscar las condiciones de posibilidad de la razón práctica. Y las condiciones de la posibilidad de la razón práctica son el deseo, la razón que trabaja el deseo y la convierte en voluntad, es una voluntad. Cuando, justamente, aprovechando que estás hablando de la razón práctica, cuando dice postulados, ¿a qué se refiere? O sea, es lo que acabas de decir, ¿no? Pero para otra vez decirlo, esto de la universalidad, se puede decir que es como un postulado, una hipótesis. Es el deber ser, son los, digamos, las exigencias categóricas, para decirlo en términos más sencillos, ¿no? Es decir, las exigencias categóricas que se impone la razón, pero una razón que trabaja la voluntad, y una voluntad que, no te olvides, está trabajando con la razón el deseo. El deseo se convierte en voluntad, y la voluntad racionalizada se convierte en una especie de exigencia categórica, el deber ser. Es decir, apunta a finalidades, es decir, a finalidades del comportamiento. Pero lo interesante, a pesar de esta visión conservadora en términos de las consecuencias, no llega la crítica de Kant no llega más lejos, pero sí llega lejos en las condiciones de posibilidad. Nos dice una cosa muy importante, nos dice que las condiciones de posibilidad de la razón práctica, de la moral, no de la razón pura, ¿no? De la razón práctica que tiene que ver con nuestro comportamiento, es la razón y la voluntad. Es decir, es la razón que ha convertido el deseo en voluntad. Están las otras facultades también, está lo sensible, pero están subordinadas a la razón. Entonces, tienen que ver básicamente, los principios categóricos tienen que ver básicamente con este deber ser. Lo considero un texto conservador. Yo tengo un prejuicio con ese texto de Kant, porque me parece que retrocede. Pero yo creo que se reivindica en la crítica del juicio, ¿no? En esta visión de la estética, porque ahí es desbordante. Es decir, ya no, la exposición no es sistemática como en la crítica de la razón pura, pero es desbordante, porque está abarcando un tema fuerte que ya estaba en la crítica de la razón pura en términos de sensibilidad y de estética, pero en el tema de la estética, en la pregunta de lo bello, ¿qué es lo bello?, empieza a trabajar otra vez con el cuerpo. Esa es una gran virtud, con la sensibilidad, y se pregunta sobre los conceptos. Están claros que los conceptos, digamos, son construcciones que dan cuenta de la experiencia a través de la razón, pero es una razón que está dando cuenta de la experiencia y por lo tanto se construye un concepto, es decir, un concepto que comprende y entiende, que explica, es decir, que convierte las categorías en concepto.
y por lo tanto, de alguna manera, da cuenta en términos de interpretación, de inteligibilidad, lo que está ocurriendo en términos de sensibilidad. Pero en este caso dice, lo bello es un concepto, dice, no, no es un concepto, no hay un concepto de lo bello. Fíjate lo que Hegel va a decir, digamos, lo bello va a ser un concepto para Hegel, es decir, ¿no? Es la armonía de lo racional. Es decir, Hegel es un ultra racionalista, ¿no? En este caso no, dice, no es un concepto, no puede ser un concepto, porque no se puede dar cuenta de lo bello. Es decir, no hay un universal de lo bello. Y además, en términos de experiencia y de razón, pues no te olvides que el concepto es una composición entre razón y experiencia. En términos de experiencia y de razón no podemos decir, digamos, que lo bello es un concepto, no se puede llegar, puede parecer un concepto, pero ahí está interviniendo la razón, pero la razón no termina de universalizar, no termina de realizarse en términos conceptuales. ¿Qué es lo que está desbordando ahí? Es la sensibilidad, el gusto. ¿Cómo comienza todo? En el gusto. Y el gusto que son culturales los gustos. Es decir, no hay, digamos, algo que puede universalizarse en términos de experiencia, en términos de cultura. Depende de los gustos. Entonces, ¿el gusto qué es? El gusto es corporal, es una predisposición corporal. El gusto tiene que ver con el placer. Es, si tú quieres, el origen del placer. El gusto y el goce. Comenzamos con el gusto y el goce y por lo tanto comenzamos a deleitarnos. Es un placer. Entonces, Kant descubre que lo más cerca al juicio no está en la razón, en la crítica a la razón pura o en el conocimiento, no. Lo que está más cerca al juicio no está en la lógica. Lo que está más cerca en el juicio es lo que está más cerca a esta predisposición corporal con la estética, porque nos movemos en un intervalo dramático, que es el intervalo entre el placer y el dolor. ¿Qué hace el juicio? Dice él. Fíjate lo que dice. No está hablando de lógica, está hablando del juicio más pleno, inclusive el juicio que es anterior al juicio en el conocimiento y en la lógica. El juicio lo que hace es tratar de mantener el placer y hacernos escapar del dolor. Eso es lo que hace el juicio. Es decir, lo que intenta precisamente mantenernos, dilatar el placer y escapar del dolor. Entonces el juicio en pleno sentido de la palabra está más vinculado a lo sensible, pero no solamente a lo sensible, sino que el juicio termina siendo un articulador, un puente entre todas las facultades. Es el hilo que articula a todas las facultades, el hilo el que teje con todas las facultades tejidos que pueden tener que ver con el conocimiento, que pueden tener que ver con la estética, pueden tener ver con la moral. Entonces el juicio es el secreto de todo, pero el juicio tiene que ver con estética. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos aquí, que se llama, es precisamente una comprensión de cómo, digamos, trabaja lo sensible, la imaginación, la razón, cómo trabaja el cuerpo, digamos, en términos de esta problemática en la que se enfrenta el cuerpo y el sujeto, que tiene que ver con la estética. Entonces, no hay aquí, en el tema del juicio, en el tema estético, no hay una razón, no hay una facultad, no hay legislativa, dominante, no la hay. Hay una especie de equilibrio, de armonía, de juego constante, no resuelto, no se termina de resolver. La estética no resuelve, es más plástica. Es decir, juegan todas las facultades, pero ninguna es hegemónica, ninguna es legislativa, ninguna termina dominando la otra. Es decir, hay una especie de democracia, déjame usar un barbarismo, ¿no? Como dice, de democracia entre todas las facultades, y se logra, digamos, una experiencia más plena que el conocimiento, que es la estética. No hay algo más pleno, más desbordante que el propio conocimiento, que la estética. Es donde el humano se encuentra
se encuentra plenamente. La realización no va por el conocimiento. Tú no eres humano porque conoces más. Tú eres humano porque gozas, tienes placer, tienes un vínculo más amplio, más pleno, más completo a partir de tu cuerpo, con el juego de tus facultades. Es la estética. Y el juicio es juicio, no tanto en la lógica como creen los racionalistas, los científicos, ¿no ves? Creen. No, el juicio, no, el pleno no está ahí, está en la estética. Es decir, en realidad, digamos, el juicio, ¿qué es? Es la subordinación de lo singular a lo general, a lo universal. Es una subordinación. Es el juicio, también es el mecanismo por medio del cual usamos un medio hacia un determinado fin, hacia una finalidad, una adecuación de medios afines. Pero el juicio, fundamentalmente, en su substrato, en su origen, en su arqueología, el juicio tiene que ver con el placer. Entonces, fíjate lo que llega. En realidad, Kant se venga de todos, los que lo han reprimido, los que lo han criticado, ¿no? Todos estos sacerdotes, ¿no? De un lado y del otro, tanto de la filosofía como de la religión, se venga, porque en realidad a través de eso llega, digamos, una exposición que va más allá de la filosofía, que mucho más completa, que es la estética, y nos muestra precisamente esta arqueología. Estoy usando una palabra de Foucault para expresar esta arqueología tan compleja, tan rica y tan dinámica de la estética, donde del gusto pasamos a la belleza y a lo sublime. Y lo sublime sería todo lo que desborda, todo lo que de alguna manera desborda la comprensión y a la propia imaginación humana. Es decir, por ejemplo, una tormenta, ¿no? Algo que desborda, que es tremendamente alucinante, ya no se puede hablar ni de lo bello, ni de lo feo, ni de nada. Es algo que desborda y eso es lo sublime. Entonces nos muestra, digamos, no solamente las condiciones de las posibilidades de una experiencia, que es la experiencia más plena, que es la estética, sino que nos está mostrando de que hay algo que va más allá del conocimiento, que es precisamente esta forma de deleitarse, de interpretar, no solamente en términos racionales lo que nos ocurre, sino en términos plásticos, estéticos, artísticos. Es decir, reivindica, como más tarde, de una manera, digamos, más aforística, va a reivindicar Nietzsche al artista. Eso es Kant. Yo creo por eso que tenemos que hablar de la actualidad de Kant. Primero yo te decía que tenemos que hablar de la actualidad de Kant porque, ¿qué se llama? Este segundo tomo de la crítica de la razón pura nos muestra una crítica de las ideas. No está diciendo no hay que tener ideas. Eso no es una crítica de las ideas, por favor. La crítica de las ideas es exponer las condiciones de posibilidad de las ideas. ¿Por qué hay ideas? ¿Y por qué nos perdemos en las ideas? ¿Por qué nos perdemos en las antinomías de las ideas? Después del marxismo podríamos decir, ¿por qué nos perdemos en la ideología? ¿No? Entonces, por eso es la actualidad, porque tiene una comprensión, una manera de deconstruir, palabra de Derrida, pero que nos ayuda a deconstruir lo que son precisamente las ideas. Y las ideas son muy importantes en el mundo contemporáneo porque las ideas nos están arruinando. Las ideologías nos han arruinado, nos han llevado al abismo. Nos han hecho creer que el mundo es ese, el mundo de las ideologías. Es decir, el mundo no puede ser tan simple como las ideologías. El mundo no puede ser tan homogéneo como las ideologías. El mundo es complejo y nuestra razón, nuestro conocimiento no alcanza a comprender el mundo. Nosotros no vamos a comprender la complejidad, no vamos a conocer ni comprender la realidad, que es sinónimo de complejidad. Podemos ir, digamos, alumbrándola en el camino y comprendiéndola, interpretando, aprendiendo, pero no podemos pretender conocer toda esta complejidad. Esa es una pretensión humana demasiado humana.
Es decir, es terrible, el humano es terrible. Es decir, se inviste, se cree el centro del universo, el fin de la evolución. Sus mitos, son construcciones pero de ideales muy pobres. Es decir, y en ese sentido, digamos, es importante Kant porque está haciendo crítica de las ideas. Marx era importante porque sistematizó eso en un aspecto que era la crítica de la ideología. Pero los marxistas, sus hijos, ¿no ve? Se perdieron, volvieron una ideología el marxismo. Y por otra razón más, Kant es muy actual, por la estética. La teoría más completa de estética, y más allá de teoría, es la estética de Kant. No hay otra. Ni las teorías, ni los análisis que se han hecho sobre estética, ni los estudios minuciosos, no. Es un libro difícil, porque es un libro que, además de ser, digamos, complejo en términos filosóficos, también literario, porque hay mucha literatura también ahí, es un texto que desborda, porque no está expuesto como de manera sistemática, como en la crítica de la razón pura, por el mismo campo en el que se mete. Es un texto maravilloso que hasta ahora yo diría no ha sido suficientemente leído y suficientemente comprendido, que todavía es una tarea, todavía nos ha desbordado, todavía Kant está más allá de nosotros. Eso diría con la crítica del juicio. Cuando te refieres a actualidad, bien, vamos a ir a un corte y luego seguimos con la actualidad y esto de la estética, por favor. Vamos a un corte. Bien, estamos de vuelta con Raúl y Kant. Raúl, quería saber, ¿ha sido conveniente para inclusive filósofos o profesores, o ya sea universidad o colegio, ha sido conveniente enseñar Kant, pero desde el punto de vista de la razón práctica y la razón pura? Porque esto de la razón del juicio, a menos que te toque un catedrático copado o un profesor copado que quiera abordar todo, se enseña poco y nada, ¿no? Entonces, en crítica de la razón práctica, quizás se juega mucho con la moral, ¿no? O sea, tienes que ser bueno para para llegar a conocer a Dios, por decirte, ¿no? Lo cual es contradictorio, pero bueno, porque conocemos cómo somos tan contradictorios. Pero a lo que voy es mucho más fácil enseñar o mostrar a Kant desde crítica de la razón pura, que no lo abordan como vos lo abordas. Crítica de la razón práctica, creo que todos hacen como que distintas tesis, si quieres decirlo, de ¿no? Pero no de crítica de la razón del juicio, ¿no? ¿Crees que así es más facilidad? ¿Por qué abordan desde ahí, no nombran este tercer? Yo creo que tiene razón, es decir, se opta por el facilismo, se opta por el texto, para decirlo en términos ilustrativos, por el texto más fácil de Kant, crítica de la razón práctica. Y se obvia el análisis y las exposiciones de los textos más fuertes de Kant y obviamente menos conservadores, que es la crítica de la razón pura y la crítica del juicio. Ahora, pero tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Habrán entendido la crítica de la razón práctica? ¿Cómo puedes entender la crítica de la razón práctica sin entender las otras críticas, ¿no? Entonces es una lectura no solamente facilísima o facilista, sino que es una lectura irresponsable, en el sentido de que no puedes tú interpretar la crítica de la razón práctica
por más observaciones que yo haya hecho, por ejemplo, sin tener en cuenta las otras críticas, porque tienes que interpretar en el contexto. Esa es la hermenéutica filosófica, pero no se hace eso. Yo he conocido también a personas, filósofos, filósofas, que abordaban a Kant desde la crítica de la razón práctica, y además para criticarlo, ¿no? Es decir, para decir que es conservador sin haber revisado, digamos, los otros textos. Es decir, es lamentable eso, ¿no? Yo creo que es una flojera, porque hay una exigencia muy grande, pues, leer la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica, y más si te pretendes ser filósofo, tienes que leerlos, ¿no? Tienes que leerlos porque si vas a tratar Kant, si no vas a tratar Kant, puedes obviarlo si tú quieres, pero no creo que se pueda obviar Kant, porque, digamos, Kant es el eje. Si Spinoza, digamos, con Descartes fueron de alguna manera el origen de esta filosofía moderna, Kant es el eje, es la columna vertebral, es el que establece la base fundamental de lo que va a ser la dinámica más importante de la filosofía, que es la crítica. Y los que van a recoger la crítica, incluyendo a Marx, tienen que ver con Kant. Entonces, aquí hay un problema, ¿no? Es decir, no solamente el facilísimo, sino es una pose ideológica el abordar desde la moral, ya tanto para enseñar Kant positivamente o para criticarlo negativamente, porque positivamente en realidad estás asumiendo una posición conservadora, como el valor de la crítica estuviera en el tema de la moral. No es un moralista Kant. Kant está trabajando una cosa, está trabajando la crítica, está desarrollando la crítica. Para decirlo en términos contemporáneos, está desarrollando una epistemología, porque ¿qué es la epistemología? Es colocar, digamos, el pensamiento o a la filosofía o a la ciencia en sus condiciones de posibilidad, es la crítica. En realidad, el primer epistemólogo, no declarado como los positivistas, cuando hablamos aquella vez, sino el no declarado sería Kant, porque está poniendo en las condiciones de posibilidad. Entonces, lo que aquí interesa no es la moral, o la antropología de la moral, o la antropología religiosa de la moral, en la crítica de la razón práctica. Lo que interesa es cómo nos lleva a las condiciones de posibilidad de la moral, Kant. Eso es lo interesante. Y ahí encontramos mucho más lucidez, ahí podemos encontrar inclusive poco conservadurismo, porque nos está diciendo que, digamos, la moral es un invento de la razón. Voy a forzar las palabras, es un invento de la razón, que trabaja el deseo y se trabaja con la voluntad, se establece una finalidad. Entonces está haciendo una crítica ahí. En realidad le hace como Galileo, ¿no? Galilei, que le dice, bueno, no puede usted decir que la Tierra no es el centro del universo, ¿no ve? Esa visión geocéntrica y contra la visión heliocéntrica de Galileo Galilei, y tiene que, digamos, retractarse porque si no va a ser quemado, ¿no ve? Entonces, pero después dice, sin embargo, a pesar de todo, ¿no?, de lo que pueda decir, retractarme, la Tierra gira alrededor del Sol. Es decir, un poco así. Lo que Kant está haciendo es decir, sí, bueno, estamos hablando de la moral, pero estamos diciendo cuáles son sus condiciones de posibilidad y qué es una finalidad y qué es una construcción de la razón. O sea, el que está tratando de enseñar conservadoramente a Kant, o está tratando de criticar por el texto más fácil de Kant, o más conservador, no se está dando cuenta de lo que no está tocando, ¿no? Es decir, está, como decimos en términos vulgares, está fuera del tacho. O sea, no le dan el blanco. Y además, teniendo en cuenta la crítica y el debate contemporáneo, por ejemplo, Spivak, en la crítica de la razón postcolonial, que hace crítica a los decoloniales, en realidad, no está diciendo que no hay colonialidad, no, más bien hay que analizar la colonialidad, pero desde otra perspectiva,
mundial, ¿no? Retoma a Kant y a Derrida. Retoma Kant, ¿y de qué retoma de Kant? La crítica del juicio, esta cuestión estética, para abordar temas tan fuertes que nos lleva la problemática de la colonialidad. Entonces, no hay que ser flojos, es decir, hay que asumir, si te metes al bollo hay que asumir plenamente esa responsabilidad. Yo estaría de acuerdo en decir, no se conoce a Kant, no se ha estudiado suficientemente a Kant y se sigue haciendo filosofía. Bueno, pero no podemos solamente hablar de nuestros profesores, ¿no?, de filosofía, sino que hay un problema también en los filósofos. Hegel, ¿cómo abordó a Kant? Es decir, Hegel aborda a Spinoza y aborda a Kant porque se siente, digamos, comprometido, se siente interpelado y se siente en la responsabilidad de salvar el Estado, de salvar la razón, de salvar el saber absoluto, de salvar el sentido, porque estos cachafaces nos están llevando al sinsentido, ¿no ve? Entonces, un poco, si Hegel, un estudioso, un erudito, ¿no?, y obviamente un filósofo muy inteligente, y que con una capacidad literaria, porque a mí me encanta la fenomenología del espíritu, pero como poesía, ¿no? Es una filosofía poética hermosa. Entonces, si Hegel lo toma así, con ese descuido, entonces obviamente podemos hasta perdonarlos a nuestros profesores de filosofía. Bueno, me hiciste recuerdo a un profesor que era de filosofía y de religión. Él daba las dos materias. Y en un momento cuando se aborda a Kant, él pone el ejemplo esto de la moral, ¿no? Se habla de la moral y en un momento nos dice, ¿no? O sea que para llegar a ser un buen hombre, o sea, puro, tenemos que seguir el camino de la moral, de la ética, ¿no? Y ese momento le preguntamos, bueno, ¿y qué pasó con Gandhi? ¿No? ¿Qué pasó con Martin Luther King? ¿Qué pasó con referentes así importantes que se han jugado por en este caso, idealismo, diríamos, ¿no? Pero se han jugado por más que todo por algo que tiene que ver con la libertad, con la igualdad, etcétera, ¿no? Y lo que nos decía, bueno, ellos, con base de Kant, estas personas, si vos eres bueno, quizás no encuentres, no te premien en esta vida, pero ellos muriendo y sacrificándose pasaron a una mejor vida, ¿no? O sea, como que Dios los iba a premiar, digamos, en el Edén, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente, desde qué punto lo utilizan, ¿no? Tanto profesores, filósofos, en ese momento cómo convenía hablar de Kant, ¿no? Cuando te refieres a actualidad, ¿a qué te estás refiriendo? Ya, la primera pregunta. Bueno, Sí, que no alcanza. una cosa que hay que aclarar, ¿no?, de entrada es, Kant no está escribiendo un manual de moral, Claro. un catecismo de moral, por favor, ¿no? Kant está escribiendo una crítica de la razón práctica, está haciendo, para decirlo en términos muy fáciles, una epistemología de la moral. Y lo que está tratando de hacer es precisamente establecer las bases críticas de la moral. Está haciendo una crítica, digamos, a la idealidad de la moral, por más que, digamos, el texto en su exposición adquiere una tonalidad conservadora. Entonces es una de las cosas que no podemos obviar. Entonces no hay aquí un consejo moralista de Kant. Kant también tiene, digamos, un texto importante, la religión en los límites de la razón, por ejemplo. En ese texto Kant lo que nos está mostrando, está haciendo también una epistemología de la religión en la medida que está mostrando cómo funciona la razón en los límites, cómo funciona la religión, perdón, en los límites de la razón.
Es decir, está tratando de entender cómo se construye, digamos, un pensamiento religioso o una exposición religiosa, contemporáneamente, después de Foucault, podríamos decir el discurso religioso. Entonces, está haciendo una epistemología de la religión. Y en ese sentido, eso es lo interesante de Kant, este papel de crítico, no de criticón, sino de crítico, ¿no? Diría Derrida, esta deconstrucción que está haciendo. Es un primer deconstructor, Kant. Está haciendo una deconstrucción, una interpretación crítica, una hermenéutica crítica, una deconstrucción de lo que pensamos, de lo que hacemos, lo que decimos, de lo que hacemos en términos de religión, en la moral, en términos de conocimiento, en términos de estética. Eso es lo que está haciendo Kant. Ahora, han quedado cosas que son tan pendientes. Por ejemplo, Kant es el primero en establecer la idea de un acto racional para la paz de las naciones, es decir, optar por una asociación nacional, una conferencia, un congreso de las naciones para evitar la guerra. Entonces, él establece de que lo más aconsejable sería, digamos, llegar, digamos, un acuerdo racional. Cuando se fundan Naciones Unidas, en parte después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hacen precisamente es eso, un poco acordarse de Kant, aunque no lo entiendan, ¿no? Porque está inspirado en eso. Pero ¿a dónde estoy apuntando? Estoy apuntando en que hay cosas pendientes, me gustaría mencionar. Hay kantianos contemporáneos, estudiosos, que plantean que Kant plantea también una crítica que no la ha desarrollado de la razón ucrónica, o sea, sin tiempo, y abordan el tema, esto de la idea de lo ucrónico, de la razón a partir de, digamos, de la lectura de sus distintos textos y tratando, digamos, de recoger los fragmentos y mostrar, digamos, de que todo esto nos lleva a la necesidad de entender una razón crónica. Pero además, esto también está ligado a algo que está pendiente. ¿Qué sería la política para Kant? ¿Y qué sería el poder para Kant, ¿no? Entonces, hay gente, yo entre ellos me incluyo, en Pensares de Devenir, planteé precisamente la crítica de la razón política, que es un título de un libro de Régis Debray. Pero Debray hace, digamos, un texto testimonial, un texto a partir de su propia experiencia dramática. Ya tiene una crítica de las armas, porque él viene de la guerrilla del Che. Tiene 3 tomos impresionantes de la crítica de las armas, donde se hace una autocrítica y es una evaluación de la guerrilla. El Régis Debray también hace una crítica de la razón política, ¿no? Y hace otro texto sobre Dios. Es sorprendente lo que hace Debray. Entonces, pero no es kantiano, es decir, aunque el título vaya en ese sentido, no es kantiano, y creo que no tiene una conciencia kantiana y del alcance de lo kantiano que es hablar de la crítica de la razón política. Entonces no es consecuente Debray. Aquí lo que interesa es entender qué sería una crítica de la razón política. Es decir, ¿hay una razón política? ¿Puede haber una razón política? ¿O la política más bien es una construcción un poco perversa, un poco adulterada entre las distintas facultades en la formación discursiva? Tiene más que ver con esta crítica de las ideas, pretensión de que hay una especie de utopía o de hay una especie de equilibrio absoluto, ¿no? Que sería el Estado liberal. ¿Qué es la política? Entonces, la crítica de la razón política tiene mucho que ver con ese papel que juega la voluntad y la razón, ¿no? Se puede, digamos, elaborar a partir de Kant una crítica de la razón política donde, digamos, se muestre, digamos, que el poder es un deseo perverso, si tú quieres, o una deformación del propio deseo, un deseo del deseo, como dice el psicoanálisis, pero que nos lleva, digamos, a algo que es un ideal inalcanzable, un deseo y más que inalcanzable, insatisfecho. No se puede satisfacer el deseo, y el poder
Pero en todo caso tendría que ser una especie de construcción también de la razón, porque estaría construyendo la razón, un ideal que no existe, ¿no? Y que está dando lugar a un vacío profundo que tiene que ver con nuestro deseo insatisfecho. Entonces, sí se puede hacer una crítica de la razón política. Entonces, por eso también sería actual, porque habría cosas pendientes. Pero la actualidad, cuando me refiero a la actualidad, es decir, me refiero fundamentalmente no solamente a la actualización de Kant, sino me refiero fundamentalmente a la actualidad, es decir, cómo está presente en el presente Kant. A eso me refiero. Bien, gracias Raúl. Como siempre nos tenemos que ir. Así que te agradezco mucho que hayas venido hoy, que te hayas sacado tiempo. Yo feliz como una lombriz que tiene en su pico una perdiz. Bien. O al revés, feliz como una perdiz que tiene en su pico una lombriz. Se entendió. Bien, esto fue el Fuego de Zeus. Nos vemos el próximo programa. Gracias.